Hola chicos, muy buenas. En este ejercicio nos hablan de dos oligopolistas que compiten en un mercado cuya función de demanda es conocida. Nos dan también los costes de producción de ambos oligopolistas y nos piden hallar en el apartado A las funciones de reacción de los oligopolistas si la competencia es de tipo Cournot, en el apartado B las cantidades y el precio de equilibrio si la competencia es de tipo Cournot, y en el apartado C, en cuánto variaría el precio de equilibrio si decidieran formar un cártel. Bien, vamos a ver. Lo primero es calcular la función inversa de demanda. La función inversa de demanda es la que nos da el precio en función de la cantidad. Lo vamos a despejar de la función de demanda que tenemos aquí. Sabíamos que el precio era igual a 100 menos P, perdón, la cantidad era 100 menos el precio, y por tanto de aquí el precio sería 100 menos la cantidad X. Y la cantidad X no es ni más ni menos que X1 más X2. O sea, 100 menos X1 más X2. Eso nos va a dar que el precio va a ser igual a 100 menos la cantidad producida y vendida por la empresa 1 menos la cantidad producida y vendida por la empresa 2. Esto que tenemos aquí es la función inversa de demanda, que es lo primero que necesitamos, el precio como función de la cantidad. Bueno, aquí estoy resolviendo el apartado A, por cierto. Ahora necesitamos las funciones de beneficios de cada uno de los dos oligopolistas. Los beneficios del primer oligopolista, que son función de la cantidad que él produce y de la cantidad que produce el segundo oligopolista, van a ser iguales a precio por cantidad producida por el primer oligopolista menos los costes del primer oligopolista. Esto me va a dar, multiplicando el precio que teníamos aquí, ¿vale? Multiplicando el precio por X1 sería igual a 100 por X1 menos X1 por X1 que da X1 al cuadrado menos X1 por X2 y luego menos los costes del primer oligopolista que según el enunciado son 10 por X1. Así obtenemos que el beneficio del primer oligopolista va a ser igual a 90 por X1 menos X1 al cuadrado menos X1 por X2. Beneficios del primer oligopolista. Procediendo de la misma forma para el segundo oligopolista, tendríamos que los beneficios del segundo oligopolista van a ser iguales al precio por la cantidad producida y vendida por el segundo oligopolista menos los costes del segundo oligopolista. Esto nos dará que B2 en función de X1 y de X2 va a ser igual a 100 por X2 menos X1 por X2 menos X2 por X2, que sería X2 al cuadrado, y luego menos los costes, que son 10X2. Así pues, los beneficios del segundo oligopolista serían iguales a 90 por X2 menos X1 por X2 menos X2 al cuadrado. Beneficios del segundo oligopolista. Bien, ahora queremos maximizar independientemente el uno del otro
los beneficios de cada uno de los dos oligopolistas, porque eso es lo que ellos van a intentar, maximizar sus beneficios, controlando únicamente su producción, dado que no pueden controlar ni conocen la producción del otro. Entonces, el primer oligopolista, para maximizar sus beneficios, la única variable sobre la que puede actuar es su propia producción. Por tanto, la condición de primer orden para la maximización de los beneficios del primer oligopolista es que la derivada de sus beneficios con respecto de la cantidad que produce, que es x1, tiene que ser igual a 0. Si hacemos esa derivada, nos va a dar 90 menos 2x1 menos x2, simplemente derivando esta función de beneficios. Y esto tiene que valer 0. De ahí podemos despejar x1. Tendríamos 90 menos x2 igual a 2x1. Y por tanto x1 es 90 menos x2 dividido entre 2. Esto sería la función de reacción del primer oligopolista. Luego, el segundo oligopolista, para maximizar sus beneficios, también le ocurre lo mismo que al primero, solo puede controlar su producción. Así que la derivada de B2 con respecto de x2, como función de x1 y de x2, tiene que dar 0. Esto nos va a dar, derivando los beneficios de x2 del segundo oligopolista, que 90 menos x1 menos 2x2 tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Por tanto, despejando x2 sería 90 menos x1 igual a 2x2 y por tanto x2 sería 90 menos x1 dividido entre 2. Bien, ahora ya tendríamos el apartado A. Esto sería la función de reacción del segundo oligopolista. En el apartado B nos pide hallar las cantidades producidas en el equilibrio y el precio de mercado. Bien, para eso lo que tenemos es que imponer las dos condiciones a la vez. Nos quedarían las dos ecuaciones que tenemos aquí. O esto, o también las dos funciones de reacción, como queramos. Pero yo creo que es más fácil partir de aquí. Nosotros tenemos que en el equilibrio del mercado se cumple que ambos maximizan su beneficio. Que la derivada de B1 con respecto a x1 es 0 y que la derivada de B2 con respecto de x2 también es 0. De la primera condición teníamos que 90 menos 2x1 menos x2 era igual a 0. De la segunda condición que 90 menos x1 menos 2x2 era igual a 0. Ahora simplemente tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Para resolver el sistema de ecuaciones vamos a pasar las incógnitas a un lado y a dejar los números del otro lado. Sería 90 igual a 2x1 más x2 de la primera ecuación y 90 igual a x1 más 2x2 de la segunda ecuación.
Para resolver el sistema de ecuaciones podemos aplicar muchos métodos. Podemos hacerlo por Gauss, por Cramer, por sustitución, o sea, como nos dé la gana. Yo lo voy a hacer por reducción, ¿vale? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, al doble de la primera ecuación restarle la segunda y así consigo que la x2 se elimine. Voy a hacer 2 por la primera ecuación menos la segunda ecuación. Me daría 2 por 90 son 180, menos 90 serían 90, igual a 2 por 2x1 son 4x1, menos x1 me daría 3x1, y 2x2 menos 2x2 me da 0x2, con lo cual ya no lo escribo. De aquí ya tengo la cantidad producida y vendida por el primer oligopolista. Sería x1 igual a 30. Ahora, sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones, puedo obtener la cantidad producida por el otro. Por ejemplo, sustituyendo en la ecuación 1 sería 90 igual a 2 por 30, que son 60, más x2. Y de aquí puedo despejar x2. Sería 90 menos 60, o sea, también 30 unidades. Ahora, para saber el precio de equilibrio venía dado por 100 menos x1 menos x2, la función inversa de demanda que habíamos hallado al principio del problema. Y esto me va a dar 100 menos 30 menos 30, o sea, el precio de equilibrio, 40 unidades monetarias por unidad. Ya tenemos el precio de equilibrio. Al ser el equilibrio se le suele poner ahí como superíndice un asterisco, ¿vale? Para indicar que son las cantidades y el precio de equilibrio. En el apartado C nos dicen que cómo variaría el precio de equilibrio si los oligopolistas formaran un cártel. ¿Qué significa un cártel? Significa que se van a unir de manera a maximizar el beneficio conjunto. La situación de cártel es equivalente a la situación de monopolio multiplanta. Es como si los dos oligopolistas fueran una única empresa monopolista que pudiera producir en dos plantas diferentes. Entonces, los beneficios conjuntos serán beneficios en función de x1 y x2 igual a precio por x1 más x2 menos los costes del primer oligopolista menos los costes del segundo oligopolista. Esto me va a dar que los beneficios conjuntos son iguales al precio, que era 100 menos x1 más x2, por x1 más x2, menos los costes del primero, que eran 10x1, menos los costes del segundo, que eran 10x2. Para que los beneficios, bueno, puedo operar, ¿vale? Sería 100 por x1 más x2 menos x1 más x2 elevado al cuadrado menos 10x1 menos 10x2. Aquí puedo seguir operando, sería 100x1 más 100x2 menos x1 cuadrado más x2 cuadrado más 2x1x2 menos 10x1 menos 10x2. Esto nos va a dar 90x1
más 90x2 menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado menos 2x1, x2 y finalmente, bien, y ya estaría simplificado del todo. Entonces, ahora, para maximizar el beneficio conjunto, como los dos oligopolistas trabajan de acuerdo, pueden controlar tanto la cantidad producida por uno, por el primero, como la cantidad producida por el segundo de ellos. Es por ello que ahora, en las condiciones de primer orden, tenemos que la derivada del beneficio conjunto con respecto de x1 tiene que ser 0 y que la derivada del beneficio conjunto con respecto de x2 también tiene que ser 0. De la primera ecuación resultaría, perdón, esto era x1, me había comido el subíndice, resultaría que 90 menos 2x1 menos 2x2 es 0. De la segunda ecuación resultaría que 90 menos 2x2 menos 2x1 es 0. En ambas ecuaciones tendríamos que 90 es igual a 2x1 más 2x2. Y como veis, solo se obtiene en realidad una ecuación que dice que x1 más x2 es igual a 45. Pero claro, x1 más x2 es la cantidad total producida, es x. X igual a 45. ¿Por qué en este ejercicio no podemos hallar x1 y x2? Bueno, es muy simple. No podemos hallar x1 y x2 independientemente porque las dos empresas tienen la misma función de costes. Siempre que ocurra eso, que las dos empresas tienen la misma función de costes y formen un cártel, lo único que vamos a poder calcular es la cantidad total producida. Porque daría igual que una empresa produjera 20 unidades y la otra 25, o que una produjera 30 y la otra 15, o una nada y la otra 45. Los beneficios máximos serían los mismos, dado que la estructura de costes de las dos empresas es la misma. No sale más barato producir en una fábrica que en otra, ¿me entendéis? Entonces, por ese motivo, da exactamente igual qué cantidad produzca una y qué cantidad produzca otra, mientras entre las dos empresas produzcan 45 unidades. Ahora que ya sé la cantidad producida, ya puedo hallar el precio utilizando la función inversa de demanda. Ahora el precio sería 100 menos la cantidad total producida, que es 45, y por tanto el precio es de 55 unidades monetarias por unidad. La pregunta que nos hacía el enunciado era en cuánto había variado el precio de equilibrio. Nosotros hallamos el precio de equilibrio en el apartado B cuando competían según Cournot. Y nos dio que el precio de equilibrio era de 40 unidades monetarias por unidad. Ahora el nuevo precio de equilibrio es de 55 unidades monetarias por unidad. Por tanto, el precio de equilibrio ha aumentado en 15 unidades monetarias por unidad. Bien, espero que este ejercicio os haya resultado de utilidad, que os haya resuelto las dudas que pudierais tener en cuanto a la competencia de tipo Cournot y a los problemas de cártel. Haré más ejercicios del mismo tipo que iré subiendo periódicamente al canal, a la sección de microeconomía. Ya sabéis que en Wola podéis encontrar mucho material, muchos apuntes, ejercicios resueltos que yo subo periódicamente.
Además, vosotros también podéis subir vuestros apuntes y ganaréis dinero compartiendo esos apuntes. Por cada descarga que otros usuarios realicen de vuestros apuntes os darán un dinero, sin que suponga para vosotros coste alguno. Aquí tenéis el enlace a Wola. Aquí tenéis el enlace al canal de YouTube, por si estáis viendo este vídeo a través de otro medio. También tenéis aquí mi correo electrónico, ¿vale? Para que os podáis poner en contacto conmigo. Ya os pondré cuál es mi página web, ahora mismo no está, pero en el futuro aparecerá mi página web. Y ya sabéis que yo doy clases particulares de multitud de asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis algunas de ellas. Si tenéis cualquier asignatura en la que necesitéis ayuda, no dudéis en consultarme. Podemos dar clases online, ajustando un horario. También puede ser en grupo y os sale más económico, ¿vale? Me da igual que habléis gallego, catalán, valenciano, mallorquín. Hablo cualquiera de los idiomas. También puedo dar clase en inglés y en francés. Entonces, consultadme vuestra situación, vuestro problema y estaré encantado de trabajar con vosotros para que entendáis y aprobéis las asignaturas. Ha sido un placer. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y darme a me gusta. Un saludo.